Hay 6 temores básicos, de los que todo ser humano sufre en una u otra ocasión, ya sea por cada uno de ellos o en una combinación de los mismos. Cualquier persona sería afortunada si no sufriera de estos temores. El temor a la crítica. El temor a la enfermedad. El temor a la pobreza. El temor al desamor. El temor a la vejez. El temor a la muerte. El temor a la crítica. El temor a la crítica priva al hombre de su iniciativa, destruye su poder de imaginación. Limita su individualidad, le quieta la confianza en sí mismo. La crítica implanta el temor en el corazón humano. Síntomas del temor a la crítica. Timidez. Suele ser expresada por medio del nerviosismo. La timidez en la conversación y en el encuentro con personas extrañas. El movimiento extraño de las manos y de los pies, no permitiendo una mirada directa hacia los ojos. Falta de serenidad, se manifiesta en la ausencia de control en la voz. Nerviosismo en presencia de otros. Postura deficiente del cuerpo y memoria pobre. Carácter. Escasa firmeza en las decisiones, falta de encanto personal. Y de habilidad para expresar opiniones definidas. Costumbre de solapar los temas, en lugar de afrontarlos de manera directa. Complejo de inferioridad. Costumbre de expresar autoaprobación por medio de la palabra y las acciones, como un medio de ocultar una sensación de inferioridad. Extravagancia. Costumbre de intentar mantenerse a la altura de los demás gastando mucho más de lo que se ingresa. Falta de iniciativa. Fracaso para aprovechar las oportunidades para el progreso propio. Temor a expresar opiniones, falta de confianza en las propias ideas. Falta de ambición. Pereza mental y física, falta de autoafirmación, lentitud para tomar decisiones. Dejarse influir con excesiva facilidad, criticar a los demás a sus espaldas y halagarlos, cuando están delante, aceptar la derrota sin protesta, o abandonar una empresa cuando se encuentra con la oposición de otros, sospechar de otras personas sin causa alguna. El temor a la enfermedad. El temor del hombre a la enfermedad procede de las terribles imágenes que se han implantado en su mente acerca de lo que puede suceder si la muerte le llega. También la teme por la carga económica que puede representar. Se ha demostrado, del modo más convincente posible, que el temor a la enfermedad, aun cuando no exista la menor causa, suele producir los síntomas físicos de la enfermedad temida. La mente humana es muy poderosa. Construye o destruye. Síntomas del temor a la enfermedad. Autosugestión. El hábito del uso negativo de la autosugestión que se dedica a buscar y espera encontrar los síntomas de toda clase de enfermedades. Disfrutar de enfermedades imaginarias y hablar de ellas como si fueran reales. Hipocondría. El hábito de hablar de la enfermedad, concentrando la mente en ella y esperando su aparición hasta que se produce un colapso nervioso. Ejercicio. El temor a la enfermedad interfiere a menudo con un ejercicio físico adecuado, y tiene como resultado el exceso de peso, haciendo que uno evite la vida al aire libre. Susceptibilidad. El temor a la enfermedad quiebra la resistencia natural del cuerpo y crea en él un estado favorable para cualquier forma de enfermedad con la que uno pueda ponerse en contacto. Autoconsentimiento. Hábito de buscar un poco de simpatía con el señuelo de una enfermedad imaginaria. La gente recurre a menudo a este truco para evitar acudir al trabajo. Hábito de fingir una enfermedad para justificar lo que no es más que pereza, o de hacerla servir como una justificación de lo que solo es falta de ambición. Falta de moderación. Hábito de usar alcohol o narcóticos para eliminar dolores como los de cabeza, las neuralgias, etc., en lugar de buscar y eliminar la causa. El temor a la pobreza. No puede existir compromiso alguno entre la pobreza y la riqueza. Los dos caminos que conducen a ellas van en direcciones opuestas. Si lo que usted desea son riquezas, tiene que negarse a aceptar cualquier circunstancia que conduzca hacia la pobreza. Síntomas del temor a la pobreza: indiferencia. Suele expresarse a través de una falta de ambición, de una predisposición a tolerar la pobreza, de una aceptación, sin protestar, de toda aquella compensación que la vida puede ofrecer, de una pereza mental y física, de una falta de iniciativa, imaginación, entusiasmo y autocontrol. Indecisión. El hábito de permitir que los demás piensen por uno. El de mantenerse al margen. Duda. Expresada generalmente por medio de justificaciones y excusas diseñadas para encubrirse, rechazar con explicaciones, o disculpar los propios errores, lo que a veces se expresa en forma de envidia hacia aquellos que han alcanzado el éxito, o bien se los critica. Preocupación. Suele expresarse por el descubrimiento de faltas en los otros, una tendencia a gastar más de los ingresos propios, un descuido del aspecto personal, la burla y el fruncimiento de cejas, la innegación temperancia en el uso de las bebidas alcohólicas y, a veces,
En el uso de narcóticos, nerviosismo, falta de severidad y de autoconciencia. Precaución excesiva. La costumbre de mirar el lado negativo de toda circunstancia, de pensar y hablar de posible fracaso, en lugar de concentrarse en los medios para alcanzar el éxito. Se conocen todos los caminos que conducen al desastre, pero nunca se buscan los planes precisos para evitarlo. Dilación. La costumbre de dejar para mañana aquello que se debería haber hecho el año anterior. Pasarse mucho tiempo buscando justificaciones y excusas para no realizar el trabajo. El temor al desamor. Este temor es el más doloroso de los 6 temores básicos. Tal vez causa más daño al cuerpo y a la mente que cualquiera de los otros temores básicos. Síntomas del temor a la pérdida del amor. Los síntomas más característicos de este temor son: celos. El hábito de sospechar de los amigos y de las personas queridas sin ninguna evidencia razonable de motivos suficientes. El hábito de acusar de infidelidad a la pareja sin motivo alguno. Negación no. La sospecha de todo el mundo en general, sin tener fe en nadie. Descubrir imperfecciones. El hábito de descubrir imperfecciones en amigos, parientes, asociados en los negocios y personas amadas, a la menor provocación, o si causa que lo justifique. Juego. El hábito de jugar, robar, engañar y aceptar cualquier otra oportunidad de riesgo con el propósito de conseguir dinero para la persona amada, en la creencia de que el amor se puede comprar. El hábito de gastar mucho más de lo que se ingresa, o de incurrir en deudas para proporcionar regalos a la persona amada, con objeto de brindarle una imagen favorable. El temor a la vejez. En el caso del temor básico a la vejez, el hombre tiene 2 razones muy sanas para su aprensión. Una surge de la desconfianza hacia sus semejantes, que pueden arrebatarle todas sus posesiones mundanas, y la otra surge de las terribles imágenes que hay en su mente acerca del más allá. La causa más común de temor a la vejez va asociada con la posibilidad de la pobreza. Asilo no es una palabra muy agradable. Produce un escalofrío en la mente de toda persona que afronta la posibilidad de tener que pasar los últimos años de su vida en una casa de beneficencia. Inactividad, la tendencia a reducir la actividad. Inferioridad, es de esa negación rodear un complejo de inferioridad en la edad de la madurez mental, hacia los 40 años, con la falsa creencia de que uno se descuida a causa de la edad. La verdad es que los años más útiles del hombre, tanto mental como físico, son los comprendidos entre los 40 y los 60. Aislamiento, no establecer relaciones significativas. El hábito de hablar de uno mismo como pidiendo disculpas por ser viejo, solo porque se han alcanzado los 40 o 50 años, en lugar de darle la vuelta a esa regla y expresar gratitud por haber alcanzado la edad de la abnegación duría y la comprensión. Frustración, el hábito de matar la iniciativa, la imaginación y la confianza en sí mismo al creer falsamente que se es demasiado viejo para ejercer esas cualidades. La costumbre de la persona de 40 años que se viste con el propósito de intentar aparecer más joven, y que actúa con las formas afeitadas de los jóvenes, inspirando con ello el ridículo, tanto en los amigos como en los extraños. El temor a la muerte. Viene del reconocer que no hemos trascendido, que se acaban los días y no los hemos disfrutado, es el hecho que nos vamos y la pregunta, ¿alguien me extrañará? Síntomas del temor a la muerte. Despropósito. La costumbre de pensar en la muerte, antes que en obtener lo máximo de la vida. Ello se debe, en general, a la falta de propósito, o a la falta de una ocupación adecuada. Este temor predomina más entre las personas de edad avanzada, pero, a veces, las personas más jóvenes son las víctimas del mismo. El mayor de todos los renegación medios contra el temor a la muerte es el ardiente deseo de alcanzar logros, apoyado por la realización de un servicio útil a los demás. Desgano, no emprender porque no se tiene ganas. Una persona ocupada en muy raras ocasiones dispone de tiempo para pensar en la muerte. La vida le parece demasiado excitante como para andar preocupándose por la muerte. Pereza, el temor muchas veces es el disfraz de la pereza. No hacer nada. No querer soñar. No emprender a pesar de poder hacerlo.